¿Qué es el Eden Project? El Eden Project es una atracción turística ubicada en Cornwall, en el Reino Unido. Fue creado como una manera de regenerar la naturaleza en un espacio que había sido previamente una cantera para la extracción de arcillas. La idea era recuperar el área creando espacios abiertos al público en los cuales pudieran aprender sobre diferentes temas de ecología y sostenibilidad. Las atracciones principales son unos grandes domos dentro de los cuales se recrean biomas de diferentes lugares del mundo, y estos están acompañados de The Core, un centro educativo que gira en torno a la naturaleza. The Core fue el último elemento que se agregó al Eden Project. La construcción comenzó en el 2004 y finalizó en el 2005. La inauguración oficial fue el 1 de junio de 2006 y se llevó a cabo por la reina Isabel. La idea era crear un edificio con la forma de un girasol del tamaño de una nave espacial, en la que se rindiera culto a la naturaleza en un espacio destinado al aprendizaje. Para darle forma al edificio, los arquitectos e ingenieros se basaron en las formas de la naturaleza. Entre eso estaba la sucesión de Fibonacci, una secuencia de organización muy recurrente en la naturaleza en la que un número es la suma de los dos anteriores, y la filotaxis, que se refiere a la forma en que se organizan las hojas en los tallos de las plantas para no obstruir la luz solar entre sí. Se buscaba reavivar el vínculo y respeto entre las personas y el entorno natural, de modo que uno de los principios regentes del proyecto fue la sostenibilidad. Se buscaba crear un edificio en el que rigieran la ciencia, el arte y la tecnología. La clara concepción de los ideales buscados por el proyecto tiene una repercusión fuerte a la hora de tomar las decisiones constructivas. La sostenibilidad de la intención de rendirle culto a la naturaleza y el concepto de arquitectura inclusiva llevaron a la toma de decisiones en cuanto a la geometría de la edificación y su materialidad. En cuanto a la materialidad, se evaluaron diferentes opciones para lograr el menor impacto ambiental posible. Entre estos se incluyó el uso de acero para el núcleo, madera para el entramado y cobre para la cubierta, evitando en un 100% la utilización del PVC y plásticos. Además de esto, se estableció la utilización de paneles solares y espejos para reflejar luz natural hacia el interior. En cuanto a la geometría, la triangulación del núcleo es de vital importancia al ser el apoyo principal de toda la estructura. Para esto se planteó un sistema basado en la estructura de un árbol, un tronco principal que soporta la ramificación que se extiende. Se percibe como una estructura que se prolonga en el espacio. Las piezas que arman la ramificación obtienen estabilidad y rigidez por medio de la doble curvatura que se da. Proceso constructivo. Cimentación y núcleo. Para la cimentación de este edificio no se necesitaron grandes excavaciones por el poco peso de la estructura planteada en acero y madera. Esto también pensando que el suelo fuera lo menos intervenido posible. Para el núcleo principal se realizó una placa de contrapiso a la cual se le anclaron 12 columnas metálicas inclinadas hacia el exterior del núcleo formando un círculo perfecto. Estas son sostenidas por tensores localizados al interior que atirantan las columnas desde unas columnas de menor sección. Estos elementos metálicos se anclaron por medio de platinas y pernos a una serie de pedestales en concreto fundidos simultáneamente con la placa de contrapiso. Estas columnas radiales son rematadas por un anillo de amarre metálico que tiene soldadas las secciones de las cuales se desprende el entramado de la cubierta, garantizando de esta manera que las cargas en el plano horizontal de la cubierta se desplacen efectivamente a las columnas que conforman el núcleo principal. Entramado. Para la estructura de la cubierta se decidió utilizar un entramado en madera dado que este es más liviano que uno de acero y al mismo tiempo siempre buscando lograr sostenibilidad. Una estructura de madera dejaría una menor huella ecológica. La madera se importó desde Suiza, donde encontraron un bosque certificado como responsable, en el que con el uso de maquinaria especial se puede obtener un árbol en 9 segundos, sin afectar a los que están alrededor. Se usó abeto rojo que fue cortado y secado de manera artificial con el uso de hornos. Para obtener las piezas para armar el entramado se usó la técnica de glulam, Glue Laminated Timber. Esta técnica consiste en usar láminas de madera con las fibras en dirección longitudinal, eliminando las que tienen nudos o partes débiles. Cada una de las láminas pasa por una máquina que corta los extremos en zigzag para unirlas entre sí como un rompecabezas. Se forma así una lámina larga y se le aplica pegante,
Luego se junta con otras láminas de madera y pegante para formar una unidad de mayor sección. Luego pasa por un proceso de secado y de presión para liberar el exceso de pegante y para comprimir al material. Después se pasa a cortar según las medidas y especificaciones necesarias. Para curvar o darle a las piezas la forma deseada, se pasan por vapor. En este caso, las piezas se pasan por vapor para darles doble curvatura necesaria. El entramado se desprende del anillo de amarre que corona las columnas del núcleo principal. La estructura se realiza en dos direcciones, con las secciones de madera glulam, creando así vanos que varían su forma según la distancia a la que se encuentren del núcleo. Los vanos más cercanos al centro de la estructura son romboides más pronunciados que se van extendiendo hasta formar vanos de mayor sección cerca al perímetro de la cubierta. Las piezas que se fabricaron para The Core fueron transportadas al lugar de la obra, donde serían ensambladas. El ensamblaje se logró haciendo perforaciones en las piezas que hacían que encajaran unas con otras. En las secciones más largas de madera, estas perforaciones se intercalan de sentido para rigidizar el entramado, haciendo dos perforaciones hacia abajo y luego dos hacia arriba. El entramado se va extendiendo en los bordes y rematan unas vigas de acero que funcionan como tensores manteniendo la forma. Por ende, el entramado está compuesto por un sistema de barras a compresión y tensión. Las vigas metálicas que rematan los bordes del entramado se anclan a unas columnas perimetrales de madera que sirven como apoyo para todo el sistema de cubierta, soportando las cargas verticales generadas por el entramado. Las columnas de madera completan el sistema portante junto con el gran núcleo central. Estas se anclan a la vez a la placa de contrapiso. Envolvente. El sistema de cerramiento se realiza a medida que se construye el entramado. Los dos procesos son realizados simultáneamente, lo cual es poco usual. En la fachada se utilizan paneles de madera de distintos tamaños que se intercalan con ventanas piso a techo, dándole un ritmo peculiar a la fachada y realizando un contraste entre lo sólido y lo translúcido. Los paneles se anclan a las columnas, por ende la fachada y la estructura se convierten en un mismo sistema. Para la construcción de la cubierta se ubican paneles sobre el entramado. Estos son recubiertos por láminas de cobre que se llevan a la obra por medio de rollos y son cortados a medida que se instalan y según el tamaño deseado. El cobre se obtiene de la mina Kenneth Utah Copper Company en Bingham Canyon Mine en Utah, Estados Unidos, reconocida por sus altos estándares sociales y ambientales. A la vez se construyen pequeñas pirámides como métodos de captación de luz natural, que se ubican en puntos estratégicos donde la luz es necesaria. En la cubierta también se instalan paneles solares. Al haber estudiado y analizado el proyecto, aprendimos que hay distintas aproximaciones para el diseño estructural de una obra y a su vez que esto, junto con el uso de distintos materiales, son factores importantes para darle carácter al proyecto, sin dejar a un lado su buen funcionamiento, tanto programático como estructural.